En las grandes ciudades, millones de personas salen cada día a correr. Es un acto de libertad, de salud, de paz mental. Para muchos, es el momento más seguro del día. Una rutina reconfortante en medio del caos urbano. Pero el 2 de agosto de 2016, en un tranquilo vecindario de Queens, Nueva York, esa sensación de seguridad se rompió para siempre. Karina Vetrano tenía 30 años, era terapeuta del habla, trabajaba con niños autistas y amaba correr. Ese día de verano, salió a hacer ejercicio en el parque que conocía de memoria, a solo una cuadra de su casa. Nunca regresó. Esta es la historia de una búsqueda desesperada, de un padre que encontró lo inimaginable, de una investigación que duró 6 meses sin pistas y de cómo la ciencia forense moderna finalmente atrapó a un responsable. Pero sobre todo es la historia de Karina, una mujer cuya vida fue arrebatada en un momento y cuya pérdida cambió las leyes de todo un estado. Karina Anne Vetrano nació el 12 de julio de 1986 en Queens, Nueva York. Creció en Howard Beach, un vecindario de clase trabajadora conocido por su sentido de comunidad. Era un lugar donde todos se conocían, donde los vecinos eran familia. Después de graduarse de la universidad, Karina se dedicó a una profesión noble, terapeuta del habla para niños con autismo en Manhattan. Pero Karina era más que su trabajo, era una soñadora, una escritora. Llevaba un blog donde compartía sus pensamientos sobre viajes, vida y experiencias. Además de su trabajo en Manhattan, Karina trabajaba como catering profesional en RB Rooftop at Vetro, un restaurante en Howard Beach. Trabajaba con una sonrisa, siempre amable con los clientes, siempre dispuesta a ayudar. Y luego estaba su pasión, correr. Para Karina, correr no era solo ejercicio, era su meditación, su terapia, su momento de conexión con ella misma. Cada tarde, cuando terminaba su jornada, se ponía sus zapatillas y salía a recorrer las calles y parques de su vecindario. Su compañero de carrera favorito era su padre, Phil Vetrano, un bombero retirado. Padre e hija compartían esos kilómetros, esas conversaciones, ese vínculo especial que solo el ejercicio conjunto puede crear. Para Phil, esos momentos eran sagrados. Para Karina, eran su conexión con el hombre que más admiraba. Karina vivía con sus padres, Phil y Kathy Vetrano, en la misma casa donde creció. No era por necesidad, sino por elección. Valoraba la cercanía familiar, esos desayunos juntos, esas conversaciones nocturnas. Era una hija dedicada, una hermana amorosa. El 2 de agosto de 2016 comenzó como cualquier otro día de verano en Nueva York. Calor, humedad, cielos despejados. Karina se despertó. Se preparó para el trabajo, se puso sus zapatos blancos de trabajo que su madre más tarde traería al tribunal como un símbolo de su pérdida. Antes de salir de casa esa mañana, le dijo a su padre: «Te amo, papi, nos vemos más tarde». Palabras que Phil Vetrano recordaría con dolor agónico en los meses y años venideros. 2 de agosto de 2016. Karina terminó su turno en el restaurante a media tarde. Llegó a casa alrededor de las 5 de la tarde. Karina se cambió de ropa, se puso su ropa deportiva, sus zapatillas de correr favoritas, bajó las escaleras y encontró a su padre en la sala. «Papá, voy a correr. ¿Vienes conmigo?», le preguntó, como había hecho cientos de veces antes. Phil Vetrano, que normalmente habría aceptado sin dudarlo, dudó esta vez. Su espalda le había estado molestando, una lesión persistente que le hacía difícil mantener el ritmo de su hija. «No puedo hoy, cariño», le dijo. «Mi espalda está actuando». Pero inmediatamente sintió preocupación. Howard Beach era generalmente seguro, pero Spring Creek Park, donde Karina amaba correr, podía estar solitario al atardecer. «Karina, no sé si deberías ir sola», le dijo Phil. Karina le sonrió, esa sonrisa tranquilizadora que había dado 1000 veces. «No te preocupes, papá, estaré bien, siempre estoy bien». Y con eso salió por la puerta. Phil la vio alejarse, sin saber que esa sería la última vez que vería a su hija con vida. Karina caminó la cuadra hasta Spring Creek Park. El parque era un oasis verde en medio del paisaje urbano de Queens, un antiguo pantano transformado en área recreativa. Tenía senderos para correr, áreas boscosas y, en verano, vegetación alta que crecía hasta convertirse en densos matorrales de juncos. A las 5 de la tarde, poco antes de entrar al parque, Karina fue captada por última vez en una cámara de vigilancia de una casa cercana. Entró al parque. El sendero que usualmente tomaba era bien conocido, una ruta que había corrido cientos de veces. Conocía cada curva, cada árbol, cada punto de referencia. En algún lugar de ese sendero, entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde, Karina se encontró con alguien que la había estado esperando, alguien que tenía intenciones terribles. Las siguientes horas serían una agonía para la familia Vetrano. A las 6 de la tarde, Kathy Vetrano, la madre de Karina, intentó llamarla, sin respuesta.
Los mensajes de texto quedaron sin leer. Esto era inusual. Karina siempre respondía a su madre. A las 7 de la tarde, Phil comenzó a preocuparse seriamente. Llamó. Nada. Los mensajes no se entregaban. El teléfono parecía apagado o fuera de servicio. A las 8 de la noche, Phil no pudo soportarlo más. Algo está mal, le dijo a su esposa. Karina nunca haría esto. Algo le pasó. Phil llamó a un vecino, un jefe de policía del NYPD, de que vivía en la misma calle. Karina salió a correr hace horas y no ha regresado. No contesta su teléfono. Necesito ayuda. El vecino respondió de inmediato. Sabía que Phil no era alarmista. Si decía que algo estaba mal, algo estaba mal. Organizaron un grupo de búsqueda improvisado. Phil, el jefe de policía, algunos vecinos más, todos con linternas, todos llamando el nombre de Karina en la creciente oscuridad. Alrededor de las 11 de la noche, Phil Vetrano caminaba por el sendero familiar de Spring Creek Park. Su linterna barrió las áreas a los lados del camino y entonces la vio. A unos 15 pies del sendero, en medio de juncos de 8 pies de altura, estaba su hija, inmóvil. Phil corrió hacia ella. Inmediatamente supo que había partido. Su cuello estaba visiblemente hinchado, su piel fría. El instinto paternal lo sobrepasó. Levantó a su hija, la abrazó, lloró sobre su cuerpo sin vida. Fue un momento de agonía pura que Phil describió en la corte como algo que ningún padre debería experimentar jamás. Encontrar a tu bebé y no poder ayudarla, testificaría años después. Esa es la definición del infierno en la tierra. Cuando los detectives del NYPD llegaron a Spring Creek Park esa noche, se encontraron con una escena devastadora. Karina Vetrano yacía en un área pantanosa, parcialmente oculta por la vegetación alta. Robert Boyce, entonces jefe de detectives del NYPD y ahora colaborador de ABC News, llegó personalmente a supervisar la investigación. Más tarde describiría este como uno de los casos más notables de su carrera. La escena contaba una historia terrible. Karina había sido atacada. Su ropa deportiva estaba en desorden. Había señales claras de lucha. Uno de sus dientes frontales había sido arrancado, evidencia de lo que había ocurrido. Sus calcetines estaban mojados, sugiriendo que había sido arrastrada a través de un charco de agua antes de ser llevada fuera del sendero hacia los altos juncos. A unos 15 a 20 pies de su cuerpo, los investigadores encontraron su teléfono celular, arrojado entre la vegetación. Fue una pista crucial. La doctora Margaret Prial, la patóloga forense que realizó la autopsia, determinó que Karina falleció por estrangulamiento. Su arteria carótida había sido comprimida, había sufrido múltiples lesiones traumáticas. Pero en medio de esta terrible escena, los investigadores encontraron algo crítico, evidencia de ADN. Bajo las uñas de Karina, en la parte posterior de su cuello y en su teléfono celular, había muestras de ADN de un solo individuo desconocido. Karina había luchado, y en esa lucha había dejado a los investigadores la herramienta que eventualmente llevaría a la persona responsable ante la justicia. El teniente John Russo, del NYPD, vivía en Howard Beach, el mismo vecindario que la familia Vetrano. Había estado trabajando en la investigación desde el primer día. El caso lo obsesionaba. Una noche, Russo estaba revisando los archivos del caso cuando un recuerdo lo golpeó. Meses antes del evento trágico de Karina, en mayo de 2016, había llamado al 911 para reportar a un hombre que se comportaba de manera sospechosa en el vecindario. El hombre estaba merodeando cerca de las casas, mirando hacia las ventanas, actuando de manera furtiva. Cuando la policía llegó, lo detuvieron para preguntarle qué estaba haciendo. El hombre dijo que solo estaba caminando, no estaba haciendo nada ilegal, así que le pidieron su nombre y fecha de nacimiento y lo dejaron ir. Ese nombre había quedado en el registro policial, Chanel Lewis. Russo sintió un escalofrío. ¿Podría ser? Era una posibilidad remota, pero en una investigación estancada valía la pena explorarlo. Los detectives rastrearon a Chanel Lewis. Vivía con su madre en Brooklyn, a varias millas de Howard Beach. Tenía 20 años, no tenía antecedentes penales significativos. El 2 de febrero de 2017, los detectives lo localizaron en la casa de su madre. Le pidieron que los acompañara a la estación para hacer algunas preguntas. Lewis accedió. Durante la entrevista, los detectives fueron cautelosos. Le preguntaron sobre sus movimientos el 2 de agosto de 2016. Lewis inicialmente negó haber estado en el área de Howard Beach ese día, pero a medida que avanzaba la conversación, su historia comenzó a cambiar. Los detectives notaron inconsistencias, nerviosismo. Finalmente, le preguntaron si estaría dispuesto a proporcionar una muestra de ADN voluntariamente.
Para sorpresa de los investigadores, Lewis aceptó. El 5 de febrero de 2017 proporcionó una muestra de hisopo bucal. Las muestras fueron enviadas al laboratorio forense. Los científicos compararon el ADN de Lewis con las muestras encontradas en el cuerpo de Karina, en su teléfono, bajo sus uñas. El resultado fue inequívoco, coincidencia perfecta. El ADN de Chanel Lewis estaba en todas partes en la escena, en el teléfono de Karina, en la parte posterior de su cuello, bajo sus uñas, donde ella había luchado contra su atacante. Chanel Lewis fue arrestado inmediatamente y acusado en relación con el fallecimiento de Karina. La noticia del arresto se extendió por Howard Beach como un incendio. Después de 6 meses de miedo, incertidumbre y dolor, finalmente había un sospechoso bajo custodia. Phil Vetrano, al escuchar la noticia, colapsó en lágrimas. Finalmente, dijo, finalmente tenemos justicia para Karina. El primer juicio de Chanel Lewis comenzó el 5 de noviembre de 2018, más de 2 años después del fallecimiento de Karina Vetrano. Lewis se declaró inocente de todos los cargos. La fiscalía, liderada por el asistente del fiscal de distrito Brad Leventhal, presentó un caso que dependía de 2 pilares fundamentales: la evidencia de ADN y la confesión grabada en video de Lewis. El 7 de noviembre, Phil Vetrano subió al estrado. Fue un momento desgarrador. Con voz temblorosa, describió cómo organizó un grupo de búsqueda cuando Karina no regresó a casa, cómo caminó por el sendero llamando su nombre, cómo finalmente la encontró. Vi a mi hija tirada en las malezas, testificó. Supe inmediatamente que había partido, pero el instinto me hizo levantarla de todos modos. La abracé, le supliqué que despertara. No había un ojo seco en la sala del tribunal. El juicio duró 2 semanas. El 21 de noviembre de 2018, después de 13 horas de deliberaciones, el jurado envió una nota al juez. Estaban estancados. No podían llegar a un veredicto unánime. 5 de los 12 jurados no estaban convencidos de la culpabilidad de Lewis. Creían que la defensa había sembrado suficiente duda sobre la confesión y la recolección de evidencia. El juez Michael Alois no tuvo otra opción. Declaró un mistrial. Para la familia Vetrano fue devastador. Habían esperado 2 años por justicia. Habían soportado el dolor de revivir la pérdida de Karina en el tribunal y ahora tendrían que hacerlo todo de nuevo. Estamos destrozados, dijo Phil Vetrano fuera del tribunal. Pero no nos rendiremos. Karina merece justicia y seguiremos luchando hasta que la consiga. El segundo juicio de Chanel Lewis comenzó en marzo de 2019, solo 4 meses después del mistrial. Los fiscales sabían que necesitaban un caso aún más fuerte. Esta vez refinaron su presentación. Hicieron la evidencia más clara, más accesible para el jurado. Trajeron nuevos expertos. Mejoraron sus argumentos de cierre. La evidencia forense fue presentada con aún más detalle. Los fiscales mostraron al jurado exactamente cómo se recolectó el ADN, cómo se analizó, cómo se comparó. No dejaron espacio para dudas sobre los procedimientos. La defensa intentó las mismas tácticas que en el primer juicio. Cuestionaron la confesión, cuestionaron la recolección de evidencia, argumentaron perfil racial. Pero esta vez, el jurado estaba más enfocado. Habían aprendido de las deliberaciones del primer jurado. El 1 de abril de 2019, después de escuchar semanas de testimonio, el jurado recibió el caso para deliberación. Era un lunes por la tarde. Solo 5 horas después, enviaron una nota al juez. Tenían un veredicto. 5 horas. Comparado con las 13 horas del primer juicio, fue extraordinariamente rápido. Brian Morrissey, el capataz del jurado, más tarde le dijo a Eyewitness News que para ellos fue pan comido. La sala del tribunal se llenó. La familia Vetrano se sentó en la primera fila, tomados de las manos. Cathy Vetrano sostenía los zapatos blancos de trabajo de Karina, los que había usado el día de su partida. Chanel Lewis fue traído de la sala de detención. Se sentó en la mesa de la defensa, su expresión vacía. El secretario del tribunal se puso de pie. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió el capataz. En el cargo relacionado con el fallecimiento de Karina Vetrano, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Una pausa que pareció durar una eternidad. Culpable. Un grito ahogado colectivo llenó la sala. Cathy Vetrano comenzó a sollozar. Phil la abrazó, lágrimas corriendo por su rostro. En los cargos adicionales, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable, culpable, culpable. Culpable en todos los cargos, culpable sin duda, culpable unánimemente. Chanel Lewis permaneció impasible, mirando al frente sin emoción. Fuera del tribunal,
Phil Vetrano habló con reporteros. Karina obtuvo justicia, dijo, su voz rota pero firme. Y el responsable obtuvo su justicia. Pasará el resto de su vida en prisión. La sentencia se programó para el 17 de abril, pero fue pospuesta cuando la defensa alegó mala conducta del jurado. Un jurado, Christopher Gulley, afirmó que había habido irregularidades durante las deliberaciones. Pero el 22 de abril, después de escuchar argumentos, el juez Aloyse rechazó la moción de la defensa. La sentencia procedería. El caso de Karina Vetrano tuvo ramificaciones que fueron mucho más allá de la sala del tribunal. Su pérdida y la investigación que siguió cambiaron las leyes en todo el estado de Nueva York. Antes del caso de Karina, Nueva York era uno de los pocos estados que no permitía lo que se conoce como búsqueda de ADN familiar. Esta es una técnica forense donde los investigadores buscan en bases de datos de ADN no una coincidencia exacta, sino coincidencias cercanas que sugieren relaciones familiares. La idea es que si no pueden encontrar al responsable directo, quizás pueden encontrar a su primo, tío o hermano. Luego, trabajando hacia atrás a través del árbol genealógico, pueden identificar al sospechoso. Durante la investigación de Karina, el fiscal de distrito de Queens, Richard Brown, pidió públicamente que el Estado autorizara esta técnica. Argumentó que podría ser la clave para resolver este y muchos otros casos. Phil y Kathy Vetrano se convirtieron en defensores vocales de la búsqueda de ADN familiar. Hablaron con legisladores, dieron entrevistas, presionaron por el cambio. En junio de 2017, la Comisión Estatal de Ciencia Forense de Nueva York finalmente acordó permitir la búsqueda de ADN familiar en casos graves. La decisión fue controvertida. Libertarios civiles argumentaron que la práctica involucraba a personas inocentes en investigaciones debido a sus lazos familiares, potencialmente violando su privacidad. Pero los defensores, incluida la familia Vetrano, argumentaron que la técnica podría salvar vidas al identificar a personas peligrosas antes de que pudieran atacar de nuevo. Aunque la búsqueda de ADN familiar no fue finalmente lo que resolvió el caso de Karina, el ADN directo de Lewis fue suficiente. El cambio en la ley ha ayudado a resolver docenas de otros casos fríos en Nueva York desde entonces. El caso también destacó problemas más amplios sobre seguridad en parques urbanos. El 24 de agosto de 2016, solo semanas después del evento trágico, la presidenta del Borough de Queens, Melinda Katz, pagó por la instalación de 8 cámaras de vigilancia alrededor del perímetro de Spring Creek Park. Howard Beach, como comunidad, se unió de maneras sin precedentes. Vecinos que apenas se conocían comenzaron a vigilarse mutuamente. Se formaron grupos de corredores para que nadie tuviera que correr solo. El sentido de comunidad se fortaleció, nacido de la tragedia. El 16 de agosto de 2016, 2 semanas después de la pérdida de Karina, amigos y familiares se reunieron para retrasar sus pasos. Phil Vetrano dijo que sería el primero de muchos eventos para honrar su vida. Hace 2 semanas, el día comenzó como cualquier otro día, escribió. Te amo, papá, nos vemos luego. Pocas horas después, mi vida cambiaría para siempre. La familia estableció una beca en nombre de Karina en Archbishop Molloy High School, su alma mater. Cada año, un estudiante que encarne los valores de Karina, compasión, dedicación al servicio, amor por el aprendizaje, recibe asistencia financiera para la universidad. La página de GoFundMe, que había recaudado casi $300,000, eventualmente se cerró. El dinero extra, más allá de lo gastado en la investigación, fue donado a organizaciones benéficas que apoyan a víctimas de crímenes violentos. Pero quizás el legado más importante de Karina es la conversación que su caso inició sobre seguridad, sobre cómo protegemos a las mujeres que solo quieren ejercitarse en paz, sobre el derecho fundamental a sentirse seguro en los espacios públicos. Hoy, si visitas Spring Creek Park en Howard Beach, verás personas corriendo, caminando, disfrutando de la naturaleza. La vida continúa como debe ser. Pero en el área donde Karina fue encontrada, hay un memorial informal. Flores frescas aparecen regularmente, fotos de Karina sonriendo, mensajes de personas que nunca la conocieron, pero que fueron conmovidas por su historia. Phil y Kathy Vetrano han encontrado formas de seguir adelante, aunque admiten que nunca será lo mismo. Karina era nuestra luz, dijo Kathy en una entrevista en 2020, y cuando esa luz se apagó, parte de nosotros se apagó también. Pero, continuó, Karina no habría querido que dejáramos de vivir. Ella era vida, energía, alegría, así que intentamos honrarla viviendo, incluso cuando es difícil. Phil Vetrano regresó eventualmente a correr, aunque nunca solo, y nunca en Spring Creek Park. Ese lugar tiene demasiados recuerdos, dijo, demasiado dolor.
En 2020, Phil cerró la página de GoFundMe con un mensaje final. Es hora de cerrar este sitio. Continuaremos ayudando a otros en nombre de Karina. Chanel Lewis permanece en prisión, donde pasará el resto de su vida natural. Sus abogados, la Sociedad de Asistencia Legal, presentaron una apelación, argumentando que no recibió un juicio justo. Hasta la fecha, esa apelación no ha tenido éxito. El caso de Karina Vetrano nos recuerda verdades importantes, que ningún lugar es completamente seguro, sin importar cuán familiar sea, que la tragedia puede golpear en los momentos más ordinarios, que la ciencia forense moderna es una herramienta poderosa para la justicia, pero sobre todo nos recuerda que detrás de cada titular hay una persona real, una hija, una hermana, una amiga, alguien que amaba correr bajo el sol de verano, que trabajaba con niños autistas, que soñaba con escribir, que hacía sonreír a las personas solo con entrar a una habitación. Karina Anne Vetrano, 12 de julio de 1986 a 2 de agosto de 2016. Una vida de 30 años, cortada trágicamente, pero una vida que importó, una vida que tocó a miles, una vida que, a través de su legado, continúa haciendo del mundo un lugar mejor. Descansa en paz, Karina. Tu carrera en la Tierra terminó demasiado pronto, pero tu impacto, tu memoria, tu luz continúan brillando.